This call is now being recorded. Muy bien. Estamos grabando. Vamos a ver si podemos hacer funcionar la presentación. ¿Se está viendo la presentación? No, profe. No, profe. Vamos a ir de vuelta. Bueno, paciencia que hay algo que no está andando bien, ¿eh? Como siempre. Muy bien, he vuelto. Vamos a ver si arranca ahora.
No aparece la presentación, ¿no? No. Wow. Tenemos problemas, Houston. Muy bien, apareció la presentación, ¿no? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver si funciona todo. Bueno. Vamos a arrancar de un punto conocido, como siempre. El día de ayer empezamos con el riesgo objetivo. Y el riesgo objetivo necesitamos definir una manera que sea única para todos, que nos permita medir esta probabilidad de daño que tiene un peligro. La forma más común, la que usa la mayoría de las empresas, es medir el riesgo usando la fórmula que ustedes están viendo en pantalla, que dice que riesgo es igual a la probabilidad de daño por el daño, la cuantía del daño que se produce. Ya no estamos viendo al riesgo como solamente una probabilidad de daño, sino la probabilidad por la cuantía del daño. Está ponderado también el nivel de daño que produce ese peligro. Hay otras maneras de medir el riesgo, pero esta es la más usada por la mayoría de las empresas. Habíamos dicho que en la práctica cotidiana no se usa el concepto probabilidad, que es muy teórico, que es teórico en realidad, como si hubiese muy teórico o poco teórico, y usamos la frecuencia. La frecuencia podemos medir la frecuencia de dos maneras distintas, dijimos ayer. La que prefiero cuando hago este trabajo en el campo es medir la frecuencia con que está expuesto el trabajador al peligro. ¿Cuánto tiempo pasa el trabajador expuesto al peligro? Porque mientras más tiempo pasa expuesto al peligro o amenazado por el peligro, como sería el término correcto, más probable es que sufra un accidente. Cuanto más grande es el peligro, cuanto más peligroso es, más daño puede causar
este peligro, por lo tanto el riesgo que corre el trabajador como se dice, es mayor. Es como que esta manera de evaluar el riesgo tiene en cuenta lo peligroso que es el peligro y la probabilidad o la frecuencia con que este peligro genera daño o con que o la frecuencia con que está expuesto a este peligro. No sé si se está entendiendo el tema. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Recuerden que el peligro tiene una característica que es valorable, y podemos valorar dos cosas. Lo que tan peligroso es ese peligro en cuanto a la magnitud y tipo de daño y la probabilidad de daño, que llamamos riesgo. Lo que pasa, esta manera, esta fórmula de medir el riesgo, tiene en cuenta también qué tan peligroso es el peligro. Porque a lo mejor tengo una alta frecuencia de exposición al peligro, pero el daño que puedo llegar a tener es muy bajito. Y por lo tanto el riesgo es bajo. Y por el contrario, puedo tener una frecuencia baja de exposición, pero un daño alto, como puede ser la muerte de un trabajador. Entonces, esta fórmula es como que tiene en cuenta estas dos variables, estas dos dimensiones de valorar un peligro. Entonces, podemos medir la frecuencia de exposición al peligro. Habíamos dicho ayer el tema del albañil, del carpintero de obra, que está gran parte de su día laboral, está expuesto al altar de un encofrado a 20 en el piso 4, en el 5, en el 6, en el 7, versus aquella persona que a lo mejor va una vez por semana a la obra y está 15 o media hora subido al piso, al encofrado 7. Por lo tanto, obviamente, el carpintero de obra está mucho más expuesto al peligro y corre un riesgo mucho mayor que esta persona que va ocasionalmente a la obra. Mientras que el daño, están expuestos los dos al mismo tipo de daño, porque una caída de un piso 7 es prácticamente la muerte asegurada. Y por otro lado, también existe otra vertiente que lo que hace es medir la frecuencia con que aparece el daño. Entonces, si yo mido la exposición al peligro, estoy teniendo una mirada preventiva de la seguridad. Si yo miro la frecuencia con que aparece el daño, estoy teniendo una mirada más del tipo proactiva. En realidad no me interesa tanto cuánto tiempo está expuesto, sino realmente cuántas veces ocurrió ese accidente, o ocurre ese accidente. Cada uno con su librito. Acá no hay una regla única para todo el mundo. Cada uno adopta y crea su propia regla. El tema es que cuando yo voy a medir en la empresa, siempre estoy usando la misma regla, y que todos usemos la misma regla, de forma tal que podamos comparar quién está expuesto a mayor nivel de riesgo dentro de la organización. Relación entre peligro y riesgo. Habíamos visto en la clase pasada, o hasta la clase pasada, por un lado peligro, por un lado daño, por riesgo, vimos amenaza, pero nos falta unificar todo en una misma receta. Y la receta es el modelo elemental de la seguridad que también vimos en la clase de ayer. Por un lado el peligro, que es un ente con capacidad de generar daño, que este peligro es una propiedad intrínseca de este ente, que donde va el ente va el peligro y su capacidad de dañar, que es constante, que tiene una manera de funcionar que es única para cada tipo de peligro, y por lo tanto este peligro va a generar un daño que es esperable, que es estudiable, que guarda una relación causal con el peligro, es decir, que lo puedo explicar a través de causas. Y por lo tanto, el ruido genera hipoacusia, la electricidad genera electrocución. La sílice genera silicosis. Y cada peligro tiene una relación causal que guarda con el daño. Y tiene una manera de funcionar. Y habíamos dicho que al peligro lo denominamos estático, no porque no se mueva, porque un auto se mueve y tiene una enorme capacidad de daño, sino porque no lo podemos modificar. Yo necesito la electricidad para mover la industria. Sin electricidad, no importa de dónde provenga esa electricidad, no hay industria. Por lo tanto, no puedo evitar tener el peligro electricidad dentro de la fábrica.
No puedo decirle al dueño de la fábrica, ay, saquemos la electricidad porque es muy peligrosa y va a matar a algún trabajador algún día. No. El que construye edificio necesita subir progresivamente a medida que se va hormigonando, y a medida que se va terminando el edificio. Hay que pintar, hay que colocar ladrillos vistos, hay que pintar balcones, colocar vidrio, seguir haciendo encofrados en la altura, y por lo tanto no puedo no adoptar ese tipo de peligro, que son propios de cada actividad. Por lo tanto, cuando vamos a trabajar alguna actividad laboral, como especialistas en higiene y seguridad en el trabajo, el paquete peligro es lo que es. Y no tenemos capacidad ni injerencia en su modificación. Por lo tanto, nos planteamos qué podemos hacer. Si no puedo tocar al peligro porque es un privilegiado, porque tiene privilegios el peligro, y el tipo hace de la suya y sigue estando ahí, y sigue guardando los privilegios, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la seguridad nos da por ahora una herramienta, una manera, que es administrar el riesgo. Visto el riesgo como esta llave que permite pasar mayor o menor cantidad de daño que produce este peligro. Por eso decimos que el riesgo es dinámico. ¿Por qué? Porque es lo único que podemos tocar y lo único que podemos modificar en esta relación peligro-daño. Es como tener un tanque en altura. Tengo dos opciones: o le coloco un tapón y no sale agua, por lo tanto el tanque no me sirve, de agua no me sirve, o le saco el tapón y sale todo el agua. No me sirven los dos extremos, necesito algo intermedio, colocarle una canilla que regule el paso del agua. Y ese es el riesgo. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe. Bien, entonces, analizando este concepto del riesgo, como riesgo objetivo, ¿qué nos ofrece la seguridad como herramientas de trabajo? Analizando esta manera de evaluar y de medir el riesgo. Si tenemos otra manera, también se puede analizar, pero alcanza para este primer año ver esta forma de medir el riesgo. De acuerdo a esta manera de medir el riesgo, y que es la más tradicional y la más usada, yo puedo o modificar la frecuencia con que aparece el daño, o modificar la cantidad de daño, o las dos cosas al mismo tiempo. Si disminuyo la frecuencia, disminuyo el riesgo. Si disminuyo el daño que recibe el trabajador, disminuyo el riesgo. El peligro no lo puedo evitar, pero sí puedo administrar el nivel de riesgo que recibe el trabajador, o que está expuesto el trabajador. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer para modificar la frecuencia? Prevención. Es todo lo que hacemos para evitar que el peligro termine generando daño. La prevención está asociada a la palabra evitar. La prevención intenta evitar que el peligro termine generando daño. Entonces le damos al trabajador un curso de capacitación, le hacemos exámenes médicos, le tomamos un examen sobre los conocimientos, lo sometemos a entrenamientos periódicos, le enseñamos a usar los elementos de protección personal. Si es un trabajo en altura, revisamos la velocidad del viento, el clima por si no hay una tormenta eléctrica, todas aquellas cosas que van a evitar la aparición del daño. Sobre la variable daño podemos trabajar sobre la protección. La protección no evita el daño en la mayoría de los casos, en algunos casos sí, pero por lo general no tiene como objetivo que la protección evite el daño, sino que limita el nivel de daño que va a recibir el trabajador. Por ejemplo, un casco de seguridad. Por ejemplo, un arnés para trabajo de altura. Por ejemplo, un anteojo de seguridad. Por ejemplo, un guante. O una línea de vida para atarse en altura. Son todos elementos de protección personal o de protección colectiva. Ya eso corresponderá a otra materia.
El casco reduce el nivel de daño, amortigua el impacto de la pieza que se está cayendo sobre mi cráneo. Te va a doler la cabeza y bastante si se te cae una pieza arriba de un casco, pero no se te va a caer directamente en el cráneo, la cabeza, salvo piezas muy grandes que el casco ya no cumple ninguna función. Ahora, para evitar que la pieza se caiga de altura, no me coloco un casco. Con el casco yo no evito que una pieza de altura se caiga. Para evitar que un martillo se caiga de un andamio, tengo que aplicar otras medidas que son preventivas. Por ejemplo, usar un cinto portaherramientas. Tener las piezas móviles dentro de un recipiente. Tener un andamio con un zócalo de forma tal que las piezas no resbalen ni rueden fuera del andamio. Tener las herramientas atadas. Esas son todas medidas de prevención para evitar que las piezas que están en altura caigan a niveles más bajos donde hay circulación de trabajadores, o pueda delimitar el área de circulación, como vimos con la grúa. Si yo evito que el trabajador circule por la zona donde se pueden caer elementos, entonces estoy actuando preventivamente. ¿Se entiende la diferencia entre prevención y protección? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Después aparece la mitigación. El daño normalmente no aparece en un momento, aparece el daño y desaparece. Por lo general, en el accidente el daño va evolucionando con el tiempo. Y ese daño yo lo tengo que controlar, lo tengo que reducir, lo tengo que eliminar. Tengo que evitar que ese daño siga evolucionando y siga dañando personas, siga dañando el medio ambiente y siga dañando a las instalaciones. Y por lo tanto sobreviene la mitigación, que son todas aquellas acciones tendientes a controlar el daño que evoluciona con el tiempo. Y por último, la cuarta herramienta que nos brinda la higiene y la seguridad en el trabajo es el control. Controlo que todo lo que te enseñé en materia de cómo usar un arnés, lo sepas usar, que el arnés esté en condiciones. Vamos a controlar que estés usando el arnés de forma correcta, vamos a verificar que esté todo previsto para que si ocurre un accidente podamos estar preparados para mitigar el daño que está evolucionando. El control es una actividad preventiva, pero que actúa sobre las otras tres ramas de la seguridad. Hasta acá se entendió el tema. Creo que avanzamos un poco más la clase pasada, pero viene bien el repaso, porque esto es fundamental en higiene y seguridad. Sí, profe, se entiende. Bien, la definición de prevención. Hay muchas definiciones de prevención, ¿eh? El tema es tener la idea de lo que significa hacer prevención. No se trata de estudiar de memoria, se trata de entender. Acciones tendientes a evitar que la amenaza dé lugar al peligro. La prevención va a hacer que la amenaza permanezca en estado de amenaza y que no avance al próximo escalón, que es el escalón del daño. La protección es todo aquel elemento que se instala, que se interpone y que frena y limita el nivel de daño que puede recibir un trabajador. Y por último, la mitigación, que es todo aquello que se organiza con el fin de limitar y controlar los daños que van a evolucionar. Acá tenemos los tres ejes de acción de la seguridad, en el orden en que aparecen temporalmente: la prevención, la protección, la mitigación y el control, que es una tarea preventiva, pero que es tan importante que merece que la separemos y la mostremos como la cuarta herramienta de la higiene y seguridad del trabajo. Todos podemos hacer prevención, protección y mitigación, pero si no controlamos, jamás voy a saber qué de todo lo que estoy haciendo está en condiciones de funcionar. Yo les puedo enseñar, y ustedes me dicen, ¿entendieron? Me van a decir, sí, profesor, entendimos, y yo con eso los voy a dar por aprobado. No. Les voy a tomar un examen y los voy a evaluar. Voy a ejercer mi potestad de control que tengo sobre ustedes
para ver si ese conocimiento que ustedes dicen que saben y que lo estudiaron, así me van a decir en el final, profesor, yo estudié, eso es lo que van a decir, yo te voy a decir, falta un poco más todavía. O te digo, muy bien, 10, te aprobaste, te vas con un 10. Ese es el efecto del control, que podrá tener distintas variables, ¿no? En educación podemos controlar de muchas maneras distintas, pero estoy mostrando una. Esa es la importancia del control. Ya lo vamos a ver y se va a entender más adelante este tema del control. No control como vigilante, como espía. No el control como el que está detrás de la puerta espiando a ver qué está haciendo el vecino. Ese control de vigilante no. El control de que todo lo que pensamos que tiene que hacerse se esté haciendo. El control positivo que hacemos sobre las cosas, no el control negativo, tipo vigilante. Vamos a ubicar estas herramientas en el tiempo. Normalmente se puede entender el accidente como esto, como que el accidente ocurrió ahora, porque ahora, ¿qué sucedió? Ahora aparece el daño. Normalmente decimos, me accidenté porque recién me acabo de caer y me acabo de quebrar el tobillo. O me golpeé la rodilla, o me corté con un cuchillo cortando papas. Entonces, vemos normalmente el accidente como un evento que ocurre ahora. Pero, sin embargo, el accidente es una construcción temporal. Es una cadena de eventos, sucesos y condiciones que en algún momento termina produciendo daño. Te cortaste el dedo con el cuchillo cortando papa, porque o tenés la tabla mal colocada, o no sabés agarrar la papa, metiendo los deditos adentro, o cortaste distraído mirando el celular, o no aplanaste la base de la papa, entonces la papa se te mueve todo, y cuando le mandaste el cuchillazo, la miércoles te rebanaste medio dedo. Entonces, hay una cadena de eventos, sucesos y condiciones. Una cadena de eventos, un cuentito, ya esto lo vamos a ver cuando veamos accidentología. La prevención es una actividad que se desarrolla y que se hace antes de que aparezca el accidente. Nuestro objetivo, nuestra tarea en materia de seguridad es hacer prevención. La segunda es hacer prevención y la tercera es hacer prevención. Y la cuarta, por las dudas, hacer prevención, y por las dudas, la quinta también es hacer prevención. La legislación nos achaca y nos pone, vamos a ver esta parte legal también, que dice que nosotros debemos hacer prevención. La prevención es lo más importante en materia de higiene y seguridad en el trabajo. No es lo más efectivo, porque cuando sobreviene el accidente o sobreviene el daño, significa que la prevención falló. El accidente que se manifiesta con el daño, cuando me corté el dedo, eso me está demostrando y me está diciendo, flaco, fallaste en la prevención. Porque no estudiaste bien el tema, porque no previste todas las medidas que tenías que prever, o porque pasó el accidente, como vamos a ver que pasan. Por acción o por omisión, pero el accidente nos demuestra que fallamos en prevención, que fallamos en materia de seguridad, porque nuestro objetivo, ¿cuál es? Evitar que el trabajador se accidente, evitar que el trabajador se enferme en el trabajo. Y si le pasa eso, fallamos. Que no quiere decir que seamos malos haciendo el trabajo, significa que no lo hicimos de forma completa, por no decir hacerlo bien, porque no, es más complejo el tema. Pero bueno, nos queda una herramienta más, que es la protección. Si pelando papa vos tenés un guante anticorte, me imagino, ahora no vayan a comprar guante anticorte para pelar y cortar papa, que sería lo ideal, para no rebanarte los dedos, como me ha pasado varias veces. Entonces, te vas a pegar el cuchillazo en el dedo, pero el guante anticorte va a evitar que te cortes el dedo. En ese caso, hay elementos que evitan el daño. Pero la acción del accidente ocurrió.
Ya vamos a estudiar esto. Entonces, cuando falla la prevención y sobreviene el daño producto del accidente, aparece el elemento de protección personal. Por eso el casco tiene que estar puesto en la cabeza y no en el codo. Y no detrás de la moto colgando. Y no usado como balde el casco. Porque no me da tiempo el accidente, que no avise el accidente, para en el transcurso que choqué con la moto y salí volando, ir poniéndome el casco, sacándomelo del codo y poniéndome el casco en la cabeza. No hay tiempo para, mientras me estoy cayendo, engancharme, tipo hombre araña. La vida no es una película, por lo tanto, no jueguen. Los elementos de protección personal tienen que estar, se tienen que estar usando permanentemente, porque el problema es que nunca sabemos cuándo sobreviene el accidente. Ya vamos a estudiar este tema de accidentología, ¿eh? Y vamos a desmitificar esto, ¿eh? De que, ay, se me escapó la palabra, por Dios, qué torcido que estoy hoy. Si es evitable, no es un accidente. Lo han escuchado muchas veces en televisión. Si es evitable, no es un accidente. Y si lo pudiste evitar, ¿por qué no lo evitaste? Vos evitás cosas que sabés que van a ocurrir, no lo que no sabés que va a ocurrir. ¿O ustedes acaso saben que después de que termine esta clase se van a quemar con la olla de fideo que están por hacer? ¿Lo saben eso? ¿O se van a cortar el dedo con el cuchillo? ¿Saben que le va a pasar eso? No. Entonces, ¿cómo lo van a evitar si no saben que le va a pasar? Entonces, cuando entremos en teoría de los accidentes, vamos a desmistificar un montón de cuestiones que se dicen al pedo por radio y por televisión. Y que quedan muy bonitas, quedan como la mejor teoría del mundo, pero que no tienen ni pie ni cabeza y menos fundamento teórico. Pero bueno, ya tendremos tiempo de avanzar sobre esos temas. Como el daño por lo general evoluciona con el tiempo, no es que el daño aparece y desaparece, el daño aparece, lastima a una persona y desaparece, no, el daño por lo general evoluciona con el tiempo, como un escape de gas, un incendio, un derrumbe, un accidente vial, el daño evoluciona con el tiempo, entonces sobrevienen las tareas de mitigación. Es todo aquello que hacemos para controlar, limitar y evitar el daño que va a evolucionar. Y por último, tenemos el control como una tarea netamente preventiva, que si no controlé antes del accidente, en el momento del accidente no tiene sentido controlar. Si no controlé que tengas el casco puesto, una vez que se sobreviene el accidente, no hay tiempo para pegarte el grito, ponerte el casco. Y bueno, la investigación es un proceso futuro. Mira el pasado para hacer proyecciones a futuro y evitar que puedan ocurrir de vuelta los accidentes. Ya también vamos a ver algo de investigación. ¿Se entendió este diagrama? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Si este es el momento en que ocurre el accidente, antes yo tengo que tener capacidad de planificar mis acciones de prevención, mis acciones de control, mis rutinas de control, tengo que seleccionar los elementos de protección adecuados, tengo que controlar que el trabajador use esos elementos de protección personal, que entienda la importancia de usar el elemento de protección personal, que la ambulancia esté lista para poder salir cuando tenga un accidente, que la autobomba esté lista para funcionar y tirar agua, que el matafuego esté listo, preparado para controlar el incendio que se avecina. Esto lo pienso antes, lo planifico antes de que ocurra el accidente. No confundan este gráfico con el anterior. Y volvemos nuevamente a nuestro modelo elemental de la seguridad. Y nos volvemos a hacer las mismas preguntas. ¿Qué herramientas podemos usar para manipular esta válvula? Y las herramientas, por el momento,
Y de acuerdo a la teoría que estoy explicando, son 4. Control y prevención, protección y mitigación. Esa es la llavecita. Hago control, doy una vueltita. Hago prevención, doy 2 vueltitas de rosca de la válvula, de la manivela. Hago protección, doy 3 vueltitas. Hago mitigación, doy 4 vueltitas. Dejo de hacerlo y la válvula se abre. Y la segunda pregunta que ayer estuvimos analizando un poco es ¿cuánto abrimos o cerramos esta válvula? Por lo menos ayer estuvimos de acuerdo que no la puedo cerrar en forma absoluta esta válvula, porque sería pensar que la probabilidad de que ocurra algo es 0. Sería pensar que la probabilidad de tener un accidente en mi vida es 0. Si yo analizo que el riesgo es la probabilidad de que un peligro termine generando daño, la probabilidad podrá ser muy chiquita. La probabilidad de que te caiga un rayo es muy baja, pero no es nula, no es 0 probabilidad. Por lo tanto, el riesgo no es 0. No importa cuánto quiera cerrar la válvula, siempre la válvula del riesgo gotea. No hay una válvula perfecta, porque sería pensar que el peligro no genera daño. El tipo tiene capacidad de generar daño, por eso es un peligro y en algún momento se va a desencadenar este daño. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo adecuado? Lo analizamos ayer con el caso de la electricidad en la casa de cada uno de nosotros. Y vimos que no todos tenemos el mismo concepto de cuánto cerrar la válvula de seguridad. Y aparece una idea, un concepto nuevo, y acá empezamos ya con temas, ayer terminamos en esto, que es el riesgo límite. Es aquel nivel de riesgo más allá del cual la situación no es aceptada. A ver, ¿quiénes manejan los que están acá? ¿Quién es qué, profe? ¿Quiénes manejan vehículos? Auto, moto. Yo, profe. Yo, profe. Yo también. No, profe. Bien, Yo, profe. varios. ¿A todos les gusta ir a la misma velocidad de la ruta? No. No, creo que no. Depende. A ver, de los que manejan vehículos, ¿a qué velocidad van? ¿A qué velocidad se atreven a ir en una ruta? ¿A cuánto pusieron el auto? ¿A 120 cuánto lo pisaron? Para hacer No, no. 60. 120. 80 como mucho. Y 120, 130. La Victoria dice Profe, 80. Yo soy medio, profe. Una vez 190. pero Bueno, no, media floja, media segura sos. No media floja. Medida preventiva. Bianca, ¿a cuánto pusiste el auto? 100, porque si no mi mamá me reta y empieza a sonar la chicharra del auto. No, pero no está tu mamá. Tu mamá no está escuchando en la cocina, no te preocupes. ¿A cuánto pones el auto? No está escuchando. No, posta, madre. Si no te digo... Porque suena la chicharra y empieza a joder. Ya aflojamos un poco, ¿eh? Bueno, ¿y alguno lo pone a 140, 150 en la ruta? Luciano me parece que le gusta. Yo, profe. Yo, Yo Claro, no. Lucía, Facundo. Yo ni manejo. Bueno, no manejás, pero tenés pinta de llevarlo a 140, 150 el auto. Y O sea que no todos aceptamos el mismo riesgo límite a la hora de manejar, porque no todos estamos dispuestos a perder lo mismo. Cada uno tiene un riesgo límite como estandarte o como estilo de vida. Hay quienes fuman y quienes no fuman. Hay quienes viven tomando Coca-Cola y hay quienes viven tomando agua. Hay quienes viven fumando flores y hay quien no fuma flores. Hay quien se droga y quien no se droga. Hay quien sale a correr y va al gimnasio y hay quien tiene una vida leyendo libros y sentado jugando a los jueguitos.
Y eso implica que todos tenemos un riesgo límite distinto. No estamos dispuestos a perder lo mismo. Hay quienes les gusta ir a la montaña, a la alta montaña, y hay otros que prefieren quedarse en la playa, tomando sol y tomando una caipirinha. Y no entienden el tipo que se va a la Aconcagua y lo disfruta. Así, ¿qué puede disfrutar ese desgraciado allá arriba? Y el que está allá arriba dice, ¿qué le vende divertido? Está tirado en la playa como una foca todo el día. ¿No es cierto? Porque todos no estamos dispuestos a perder o a ganar lo mismo. ¿Cuánto estás dispuesto a ganar? ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Ese es el riesgo límite. Al que le gusta ir a 140, a 150 en el auto, yo les voy a preguntar el día que tengan hijos, a qué velocidad se atreven a ir cuando tengan hijos. Chiquitos, hijos en el auto. No chiquito, grande, mediano, no importa. Seguramente no se van a atrever a ir a la misma velocidad. Me acuerdo, creo que esto lo dijo Reutemann cuando era piloto de Fórmula 1, que cada hijo que tuvo lo hizo un segundo más lento. Creo que fue el Lole esto, que lo dijo. Creo que fue. Tendría que buscar en internet. O Fangio, profe. Es esa frase. O Fangio, pero bueno, yo sé que esta frase es cierta y que algún corredor argentino la dijo. O un corredor de Fórmula 1. Cada hijo que tuvo lo hizo un segundo más lento. Sí, conocí Porque esa no frase. estás dispuesto a perder lo mismo. ¿Conocí esa frase? Sí, sí, profe. Muy bien. Por lo tanto, no podemos hablar de que es algo seguro o algo inseguro. ¿Es seguro ir a 150 kilómetros por hora o es inseguro? ¿Es seguro ir a la montaña o es inseguro? ¿O es más seguro estar en la playa? Y en la playa te agarra el sol, todo el día el sol, te da cáncer de piel. O te arrugaste como una pasa de uva a los 30 años, parece un viejo de 60. Por lo tanto, la seguridad no es una construcción objetiva, es una construcción subjetiva, porque depende de lo que estamos dispuestos a perder y a ganar. Y está relacionada la seguridad con el riesgo límite. Ya vamos a intentar en el día, en la noche de hoy, comprender esto. Supongamos una escala del riesgo, como el metro del riesgo, desde riesgo cero a riesgo, no importa qué valor, riesgo infinito. Por empezar, el riesgo, a ver, cuando a ustedes yo los evalúe, voy a usar una escala de 1 a 10. El que desaprueba se lleva un 1, el que aprueba muy bien un 10. Se llama escala de mérito. Mientras más nota, más mérito tuviste. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Escala de mérito. De separado mérito. Ahora están las escalas de demérito. Opa, ¿qué pasó? Escala de mérito. De espacio de mérito. El riesgo usa una escala de demérito, que es la inversa de la escala de mérito. Mientras más alto sea el valor del riesgo, peor estás. Mientras más bajo sea el valor del riesgo, mejor está. Es como si yo a ustedes los evaluara y el que desaprueba le coloco un 10 porque cometió 10 errores, y al que aprueba le pongo un 0 porque cometió 0 errores. Entonces, el que tiene 0 es el mejor de todos. El que tiene un 10 es el peor de todos. Eso es una escala de mérito. Se usa mucho en la actividad industrial. La calidad suele usar escalas de demérito. El riesgo es una escala de demérito. ¿Por qué? Porque mientras más chiquito el riesgo, menor es la probabilidad de que el peligro termine desencadenando un daño.
Explico porque no todo el mundo está relacionado con las escalas inversas. En algún lado de esta escala de riesgo, de 0 a infinito, de 0 a 100, 0 a 1000, 0 a 1.000.000, no importa el valor, está el riesgo límite. El riesgo límite separa lo seguro de lo inseguro. Si mi riesgo real, si yo digo, para tener una instalación eléctrica segura hay que tener disyuntor, térmica y puesta a tierra, eso es lo que le voy a exigir a cada uno en la casa de ustedes. Ese es mi riesgo límite. Lo mínimo que les voy a pedir es eso. Pero si yo voy a visitar la casa de ustedes, me invitan a tomar mate, voy a visitar la casa de ustedes, y me encuentro con que solamente tienen disyuntor, entonces, ¿cómo va a ser el riesgo real con respecto a lo exigido, que es el riesgo límite? Más alto. Más alto, ¿no? Más alto, porque ya no tenés puesta a tierra, sin puesta a tierra el disyuntor posiblemente no funcione, no tenés térmica y por lo tanto ante un exceso de consumo se te va a quemar y se te va a prender fuego la instalación eléctrica. Por lo tanto, el riesgo real en tu casa es mayor al riesgo límite que yo te exigí, o que exige la legislación local en materia de instalación eléctrica. Por lo tanto, yo te puedo decir, en tu casa estás inseguro, porque no tenés ni puesta a tierra, ni tenés llave termomagnética. Pero voy a otra casa, tiene disyuntor, tiene termomagnética, tiene puesta a tierra y mide la puesta a tierra. Y tiene tapón fusible. ¿Cómo es el riesgo real respecto al riesgo límite? Más bajo. Seguro. Es más seguro. Abajo. Tengo más de lo que me están exigiendo. Por lo tanto, puedo decir que estoy seguro. Hasta acá se entendió, se entiende el concepto de seguridad y seguridad. Es más, la seguridad es una construcción colectiva. Lo que hoy consideramos seguro, a lo mejor hace 50, 60 o 100 años era seguro. Hoy es inseguro andar en vehículos sin cinturón de seguridad y en moto sin casco. Ya entendemos que eso es inseguro. Y en bicicleta sin casco. No siempre los autos vinieron con cinturón de seguridad. Hay una época, el cinturón de seguridad de 3 puntos lo inventó Volvo. Es más, la ¿Cómo dijo, patente profe? no ¿Se cortó? lo patentó, pero... ¿Cómo? Lo patentó para que todo el mundo lo use en los autos y en cualquier vehículo. Exactamente. En los aviones Para que lo también. usen sin ningún tipo de restricción. Exactamente. Pero sepan que el cinturón de seguridad en una época no era obligatorio. Es más, los autos no venían con cinturón de seguridad. Porque ¿sabe qué pensaban las automotrices? ¿Qué iban a decir los usuarios del vehículo si consideraban que tenían que poner su cinturón de seguridad para ser más seguro, que el auto era inseguro? Ese es el pensamiento de hace unos cuantos años atrás. ¿Saben cómo se hizo el uso del cinturón de seguridad? ¿Quieren conocer la historia? La historia más o menos contada, ¿eh? Lo que yo he leído del tema es que en Inglaterra, lo que sería el cuerpo legislativo de Inglaterra, quería imponer el uso obligatorio del cinturón de seguridad en los vehículos. Y la Cámara Legislativa jamás le aprobaba como obligatorio el tema. Presentaban el proyecto, diputados y senadores lo rechazaban como obligatorio, lo dejaban como optativo. Y así sucesivamente todos los años. Hasta que seguramente a alguien se le ocurrió una gran idea. Y dijo, los cinturones de seguridad deben ser obligatorios para los niños que viajan en vehículos.
y presentó ese proyecto. ¿Y qué pasó? Lo aprobaron. Lo aprobaron. ¿A qué apeló esta persona o este grupo de personas que presentó ese proyecto? La prioridad del niño. A la percepción social del riesgo. No fue por el miedo, no fue por la conciencia, fue por el más débil, fue por los chicos. ¿Quién va a decir no a la seguridad de un niño? Hay que ser muy bestia para decir, no, los pibes no importa, que se revienten contra el parabrisas los pibes que salen volando. No, entonces, a partir de ahí, el cinturón de seguridad se volvió obligatorio para los menores de edad, se demostró la eficacia del cinturón de seguridad reduciendo daños en los menores, y a partir de ahí se volvió obligatorio. Hay un micrófono, profe, perdón. Nuestra historia en la Argentina no es muy antigua. ¿Cómo? Que hay un micrófono prendido. Ah, bueno. Y nuestra historia en la Argentina no es muy antigua en cuanto a la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad. Es más, los autos viejos no traían cinturón de seguridad. Hoy lo vemos como algo normal. Es más, lo vemos un auto que no tiene las bolsitas, lo vemos como inseguro. O el cenicero. Porque hoy ya la hemos prohibida. avanzado y hay o el cenicero, porque hay un montón de... El auto fue evolucionando un montón en materia de seguridad. ¿Por qué el auto se abolla cuando choca? Se abolla la parte de adelante y la trasera. Que absorbe el golpe, el impacto. Para absorberla, para amortiguar el impacto. Y mantiene la caja, la estructura donde están las personas, más sólida. Antes los autos no eran así. Te chocás con un Farline y te baja un edificio, te demuele un edificio un Farline. Agarró un Ford Falcon viejo. Chocaste con un Ford Falcon y te destrozó el vehículo. O sea que Claro, pero el tiene más concepto de lo que es probabilidad seguro no es algo absoluto. El que estaba adentro Sí, te rebotaba escucho. como loco, ¿no? Claro, tiene más seguridad el Ah, del auto bueno. descartable que el del Falcon. Totalmente. Obvio. No es que estoy diciendo que el Ford Falcon era bueno. Era bueno en su época. Pero es para entender que la seguridad, el concepto de lo que es seguro, no es absoluto. Es una construcción social y que va evolucionando con el tiempo. Hasta hace muchos años atrás el disyuntor no existía. Olvídate que en una casa hubiera un disyuntor o una térmica. Había unos tapones y una llave de corte, común y corriente. Y así nomás, expuesto al aire, no nada de tablero normalizado. Olvídate de ese tipo de cuestiones. Se va entendiendo el tema, ¿no? Porque el riesgo límite es una construcción social que va modificándose con el tiempo. Para lo que nosotros hoy es inseguro, o para lo que nosotros hoy es seguro, hace 10, 20, 30, 40, 50 años atrás, era seguro. No, al revés, perdón. Vamos a comparar dos empresas. La empresa A, que tiene este riesgo límite y su actividad se está desarrollando con ese riesgo real, y por lo tanto digo, esta empresa es segura. No importa qué hace la empresa A, pero la voy a comparar con la empresa B. Para la misma tarea, la empresa B tiene este riesgo límite.
Y su actividad se está desarrollando en forma segura porque el riesgo real es menor al riesgo. Las dos son seguras. Porque yo no me estoy comparando con la empresa A, me estoy comparando con lo que estoy dispuesto yo a perder y a ganar. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Dos empresas que fabrican autos. A los autos hay que pintarlos. ¿Los puedo pintar con distintas tecnologías? Sí. Lo puedo pintar a soplete o lo puedo pintar con un robot en una cabina. Es más, lo puedo pintar a soplete fuera de una cabina pintura. Puedo pintarlo a soplete preparada para pintura que absorba los restos de pintura, o lo puede pintar un robotito a mano. ¿Los tres van a hacer el mismo trabajo? Sí, Sí. y los tres los pueden hacer de excelente calidad. Ahora, ¿el riesgo que asumen cada una de estas empresas es el mismo? No. No. Parece que no. Desde el punto de vista de la aspiración de los vapores de pintura y los restos de pintura en los pulmones de los trabajadores, estamos hablando, ¿no? En esa relación estamos hablando. Obvio que no. El que pinta sopletes fuera de una cabina no tiene un sistema que aspire los vapores de pintura, los disolventes de pintura, y por lo tanto tiene un riesgo límite alto. El que pinta a mano con soplete en una cabina de pintura, a lo mejor acepta el trabajador, porque el trabajador entra con mascarilla, con mameluco, trabaja 6 horas, tiene rotación de turnos, no está todo el día pintando, pero el que pinta con robot, el robot no se enferma. El robot puede pasar 24 horas pintando sin detenerse. Por lo tanto, el riesgo límite es menor para hacer exactamente lo mismo. No sé si se está entendiendo el ejemplo. Sí, profe. Por acá arriba, la empresa A pinta con soplete a mano, pero el trabajador tiene prescripto usar mameluco, usar una cofia para el pelo, para que no usar una mascarilla para respirar, usar guantes, usar botines de seguridad. Yo voy, me encuentro toda esa situación en el área de pintura y me encuentro acá. Si voy al área de pintura y me encuentro el trabajador sin mameluco y sin la protección respiratoria, estoy acá arriba. Esta empresa B pinta con robot. Si las condiciones de seguridad y funcionamiento del robot se cumplen, estoy por acá abajo. Pero si se me ocurre violar la barrera de seguridad y meterme en la zona de pintura, tendré que estar esquivando el bracito del robot que funciona en automático como un ninja que esquiva los golpes. Esta empresa en algún momento puede mejorar su sistema de aspiración de pintura y bajar el riesgo límite acá. ¿O está funcionando mal esto? O el día de mañana bajarlo acá. Pintando de la misma manera, podría
mejorar sus procesos productivos y sus procesos de seguridad para ir con el tiempo mejorando su riesgo límite y haciendo cada vez el trabajo más seguro. No sé si me estoy explicando con este tema. Profe, pero sería una metodología que tiene la empresa ese riesgo límite. Digamos, por ahí no hay uno en común. Más allá de que se haga bien, digamos. No, Supuestamente. ahora vamos a ver cómo se define ese riesgo límite. Ya lo vamos a estudiar ahora. O la clase que viene lo vamos a estudiar. Dejamos acá. Bastante confusión ya deben tener con el tema. Lean un poco. La clase que viene, o sea, el lunes, seguimos con este tema de riesgo límite. Y ya intentaré empezar con algún trabajo práctico, con cuestionarios y cuestiones, que ando bastante atrasado con ese tema. Listo, profe. Bueno, profe. Chao, Chao, profe. adiós. Chao, profe. Bueno, Vamos, che. Chao, profe. buenas noches a todos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.